Bienvenidos a un nuevo encuentro de un puente entre culturas, un encuentro entre personas. Hoy es el último capítulo que tenemos y en el cual vamos a conversar sobre un tema que es extremadamente complejo y importante para nuestro país, porque acerca de la interculturalidad nosotros tenemos una realidad que es la realidad originaria, son nuestros pueblos ancestrales, que si bien cuando por ejemplo hablamos de una persona que viene de otras latitudes, esa persona en algún momento puede decir me devuelvo a mi país, pero el caso con nuestras culturas originarias, ellos no pueden decir eso porque este es su país, esta es su tierra. Y para hablar de esas temáticas hemos invitado a una persona que desde hace un tiempo viene trabajando sobre la cultura mapuche. Sus raíces pertenecen a esa cultura y ella es escritora, es también artesana, pero sobre su vida vamos a ir conversando con ella misma para que nos cuente quién es María Cecilia Nahuelquín en su primera etapa, en su infancia. ¿Cómo es la infancia de María Cecilia Nahuelquín? ¿Es aquí en Valparaíso? Sí, aquí en Valparaíso. Marimari y por la mía, Marimari con Puché, los que ven, y a usted, don Arturo. Sí, nací aquí en Valparaíso, hinché Tati María Cecilia Nahuelquín, Valparaíso Tubún, nací en Valparaíso, crecí aquí en Valparaíso, junto a mi madre. Mi madre es originaria de Chiloé, es huilliche, una mujer huilliche, hija de una mujer huilliche y un padre pehuenche, quien fue machi, pero con quien no tuvo mayor cercanía. O sea, no tuvo crianza con él tampoco, nada, solamente su sangre, su gen, nada más. Pero no tuvo mayor cercanía con él, entonces mi mamá creció con la abuelita. Y de ahí ella creció en Chiloé, en Quellón, nació en la isla Condita, que es una isla muy escondida por allá. Y ella se vino aquí a la quinta región, en el sur quedó una hija de ella, que es nuestra hermana mayor. Y se vino acá a hacer su vida en Valparaíso, en querer mejorar su situación de vida, su calidad de vida y un trabajo. Pero se encontró con una gran sorpresa, que aquí la gente la discriminaba y que vino como empleada doméstica. Aquí me formó a mí, me crió a mí, mi hermana. Entonces, de ahí vengo yo, de la historia de mi mamá y del abuelo Abelino y de toda la generación ancestral mía, que es indígena, villiche, ya, una mezcla. El abuelo de mi mamá tenía una mezcla de chono también en la zona de los canales. Y de ahí vengo yo, y crecí junto a mi mamá, siendo ella una lavandera, una empleada doméstica. Nosotros vivimos esa etapa con ella, el abandono también del hecho de ser madre soltera también, el hecho de ser mujer, ser pobre, que es un tema bastante fuerte dentro de muchos de nuestro pueblo. Ya no todos lo tomaron, alguna gente indígena que yo converso y se ríen ellos porque toman la vida de otra manera, pero mi mamá no, porque mi mamá es el testimonio mío, todos no lo tenemos, no son iguales, pero la mayoría tenemos como un mismo testimonio, que nuestras madres sufrieron la discriminación aquí dentro de la ciudad. ¿Cómo fueron tus primeros recuerdos en la escuela? Oh, la escuela. Yo creo que son los más dolorosos, más dolorosos que quizás en el barrio, porque en el barrio nosotros vivimos en el Pasaje Favero, en el Cerro Cordillera. Entonces toda la gente era como igual a uno. La diferencia es que los demás tenían padres, ¿ya? Y en el caso mío yo no tenía padre. Esa era la diferencia quizá de que discriminen a una persona cuando no tiene padre. Y eso mismo se vive en el colegio.
el hecho de no tener padre, el hecho de que mi mamá trabajaba tanto que no podía ir a reuniones o que no alcanzaba para comprar. Yo siempre he tenido habilidades artísticas, modestia aparte, pero es la verdad, siempre de niña quise pintar, hacer manualidades, todo con las manos, porque es una necesidad inherente mía de crear, de hacer, de pintar, no sé, de soñar a través del arte. Entonces no tenía los implementos, porque no se podía. Entonces eso mismo llevaba a que ya te trataran distinto a los niños. Cuando un niño no tiene los recursos, no puede rendir de la misma manera, es tratada de otra manera, no tiene el papá, no tiene la mamá que vaya a reuniones. Entonces los niños, los profesores, también discriminaron. ¿Entiendes? Discriminaron. Yo fui acusada de robo sin haberlo hecho. ¿Entiendes? Son cosas que quedan marcadas en un niño. Un niño fui llevada a un, ¿cómo se llama esto? De justicia. ¿A un consejo? Sí, aquel que estaba ahí en Tomarramos, ya me llevaron a la justicia amenazándome y fui y me llevaron con mi mamá y yo no había sido. Pero que no podía decir porque en realidad yo estaba en el lugar donde se perdió lo que se robaron. Entonces fui acusada injustamente y con un miedo de pavor. Entonces después cualquier cosa que se extraviaba en el colegio era la Nahuelquimpo o la Nahuelguta con la P. Le digo, siempre yo le cuento a las personas porque ese es mi testimonio propio. Entonces, fue la Cecilia, se perdió un cepillo, se perdió un plumón, ve la Nahuelquino, esta. Entonces eso crea una autoestima demasiado baja. ¿Entiendes? Entonces uno lo vive a concho y crece con eso, con el miedo. Aparte que mi mamá también fue una persona dura, por lo mismo. Entonces uno no tiene el desplante ni la personalidad que puedo pararme ahora frente a una cámara, frente a un grupo de personas. Y dime, en esa primera etapa, ¿tú tenías la noción? Sí, la idea de que tú pertenecías a una comunidad yo creo que no. indígena. No, yo creo que no. La diferencia es por el apellido, porque siempre molestan por el apellido, y se molestaban por el apellido, siempre por el apellido. Y, tú eres india, ¿no? Que tú eres india, la india. Entonces siempre fue así como despectivamente. O la hija de la india, porque en el caso yo soy más blanquita, mi mamá era morena, entonces mi hermana es morenita, entonces éramos como la hija de la india, la Nahuelquín. Y mi mamá era más india que yo, en todo caso, para la gente, para los vecinos, los niños, no sé. Entonces, no había una noción de cultura, porque yo creo que mi mamá también quiso esconderlo, porque no tenía buenos recuerdos de eso. No quería sentirse identificada como que venía del sur, si una mujer del sur era menospreciada, pues encima empleada, indígena, madre soltera. Entonces, ella ¿qué quería mostrar? Yo creo que quería esconderlo solamente. Entonces no transmitía así para afuera, pero dentro de nuestra mesita, que era como una mesita como esta la que tenemos, pero redonda, ahí vivíamos nuestra cultura, nuestra interculturalidad, en la mesita. ¿Por qué? Porque la mesita nosotros vivíamos lo que ella era, qué es lo que es ella, cuál es su identidad, de dónde viene, qué es lo que le gusta, entender lo que era el mar, entender lo que eran las piedras, las playas, el sur, los abuelos, las lanas. Ahí había una conversación. Sí, dentro de los retos y las palizas también, había momentos de vivir eso, de vivir aquello que es más cercano, que es más de la tierra, muy lejano, pero se vivía y también, ¿por qué no decirlo? Que se vivía esa soledad, ese abandono, porque creo que es parte de nuestra cultura, en mi caso, el abandono. Entonces ahí vivíamos nuestra interculturalidad en nuestro abandono. Y dime, en esa etapa, en esa infancia, ¿qué tipos de juegos ustedes tenían? Pocos juegos, porque no podíamos jugar, pues si los niños no se podía jugar, pues si mi mamá tenía una vida dura, entonces yo jugaba con las vecinas, los juegos normales, el luche, la teja, ¿entiendes? La muñeca, cuando podían me admitían, porque tampoco a veces los papás querían que uno entrara, y eso yo lo viví, o sea, no estoy viviendo una cosa prestada, me estoy victimizando, pero fue la verdad, ¿entiendes? No, eso fue así. Entonces no había juego, excepto, yo creo que las conversaciones de mi mamá, eso eran los juegos para nosotros, los relatos de mi mamá.
¿Por qué? Porque se sentaban, llegamos a vivir en una casa con una familia que todavía estamos juntos, nos acercamos mucho y ellos nos admitieron, nos recibieron, nos adoptaron como familia de ellos, por decirlo de una manera, como parientes lejanos, porque mi mamá le dio pecho a uno de los niños de ellos, entonces nos adoptaron, y entonces los relatos de mi mamá y los relatos del caballero dueño de casa se hicieron una norma en la familia. Entonces eso era nuestro juego, llegar a la noche y que nos contaran historias que daban miedo, ya sea cuentos de San Felipe, de las minas, cuentos del Caleuche en el caso de mi mamá, del Trauco y de muchas cosas. Esas cosas las contaba mi mamá y nosotros todos atentos para soñar después a lo mejor en la noche, o tener miedo, asustar a los demás, porque eran 7 niños, más nosotros éramos 2, y otra niña, señora mapuche que llegó, Esther Ñanco, que éramos como la familia. Entonces eso fue parte de mi juego con ella, los relatos de ella, y de ahí donde nace la poesía y todo lo demás que nació después en mí, porque quizás fue creciendo ahí, y yo me entretenía con eso. Éramos felices así, en ese momento éramos felices escuchando, porque era el único momento de cercanía que yo tenía con mi mamá. O sea que digamos, los momentos de alegría que tú relatas acá tienen que ver con ese espacio donde podía conversarse, claro, podía hablarse de historia. Claro, porque lo otro no era nuestro. No era nuestro, lo otro era prestado. Las casas donde trabajaba mi mamá eran de otras personas, las ropas eran de otras personas, recibíamos las ropas de otras personas, los juguetes, yo no tuve juguetes, o sea, creo que mi mamá una vez me compró un muñequito negrito, me acuerdo, y yo contenta lo llevé al colegio y había que hacerle ropa, algo así, y se quedó en el colegio mi muñeco negrito, regalón, pero no tenía acceso a muñeca, nada, entonces todo era ajeno. Era como no tenía permitido tener nada para uno, todo era de los otros. Entonces, ¿qué había? Nada. Entonces los momentos más de uno propio era cuando mi mamá contaba los relatos o lloraba de dolor. Las noches que nosotros experimentamos con mi hermana, cuando ella le dolía su espalda porque lavaba tanto y nosotros le escuchábamos quejarse, porque para nosotros era como escandalosa, que le pone color, por ejemplo, a las palabras nuestras actuales, pero ¿por qué tanto? Y mi hermana chica se tapaba el oído, y yo sufría porque mi mamá le dolía, entonces teníamos mentolato o cualquier colonia inglesa, mi mamá compraba y yo le hacía friega, ya mamá, yo le hago friega. Y nos hacíamos friega, y yo sufría de las piernas también. Entonces mi mamá me hacía a mí y yo le hacía a ella cuando le dolía mucho y se le calmaba. Entonces esos eran los momentos ricos de estar con ella, esos eran los momentos de interculturalidad y de relación. El único momento, porque todos los otros momentos eran para otros, prestados, para lavar, para atender a los demás, para servir a los demás y agachar el mollo, si esa es la verdad. Entonces no sé, es extraño. Yo creo que a lo mejor yo lo tomé así porque soy más melancólica, pero mi hermana era chispeante, alegre, ella peluceaba con los otros, otro temperamento. Ya, o sea que en esa parte de tu vida que nos estás relatando hay una distancia con el mundo. Tú hoy día lo percibes así como que el mundo era prestado, no era un mundo propio. No. ¿Qué mundo si no teníamos casa? Nosotros vivimos en el Ejército Salvación, en casas de otras personas, donde mi mamá a veces le decían, ¿sabe qué? Puede lavarse y haga esto y le pagamos que se quede, o sus niñitas, cuando mi mamá se enfermaba, puede traerlas para acá. Es horrible, es un mundo horrible si la gente cree que uno, qué mujer madura, pero que si la vida fue así. Entonces nosotros crecimos así, ahora uno ve, yo entendería la mano a una persona que esté en esas condiciones, pero en ese tiempo la gente era más fría, déspota, o sea, es menos, por si era india no tiene valor. Y los hijos de la India, menos, como se dice, porque hoy día se conversa más sobre esos temas. En el pasado, era muy duro eso. Claro. No había posibilidad. El indígena venía a servir, a ser empleado, a lavar. Como yo tengo un poema ahí escrito que mi mamá lavaba en casa las cortinas almidonadas de otras personas,
en casas de sudor y donde lavaba el sudor ajeno, ¿entiendes? Los calcetines ajenos, la ropa interior ajena. Y nosotros para aliviar un poco, a veces, solamente yo recuerdo escuchar la llave corriendo y la escobilla, en la tina, ni siquiera artesa, en la tina, ahí lavaba mi mamá. Entonces yo escuchaba el agua corriendo, y yo cuando era muy tarde no podíamos movernos porque no era la casa nuestra. No podíamos prender la tele porque tampoco era nuestra, eso era como muy grande, como una tele. O sea, nosotros estábamos ahí, los patrones, o los hijos de los patrones apagaban la tele si estábamos sentados y nosotros quedábamos mirándonos así, entretenidos viendo los monitos, dibujos animados. Pedro Picapiedra, una cosa así. Y todo eso, y uno llega ahí y el joven apaga. ¿Y qué puedes hacer tú? Prender la tele? No podías, pues, si no era tu casa. Llegabas a tu casa en la noche, y mi mamá llegaba a hacer las cosas en la noche, tarde, cargada, con una frutita, todo, y nosotros aún eso, mi mamá, eso vivir también la interculturalidad, el compartir, la reciprocidad. Yo lo viví con ella todavía. Es que ella, si trabajaba, compraba 1 kilo de manzana, la compartía el kilo de manzana con nosotros, y a veces hasta nosotros quedábamos sin la manzana y se la repartía a la familia que estábamos más cerca, al vecino. Pero mamá, no me quedó a mí, se comieron ellos el té o el pan. Y mi mamá, ya, no importa, si mañana les traigo. Entonces vivimos esa parte intercultural, la reciprocidad del dar. ¿Entiendes? El entregar el tiempo, el entregar la fruta, el tecito, el mate, no sé, esas cosas cotidianas, el pan, los fritos, la sopaipilla, ya sopaipilla sin zapallo. Vamos a hacer más pan, hagamos frito, ya aparecía lo otro, vamos a comer frito, llegaban, vaya a comer. ¿Entiendes? Eso lo viví, eso era vivir la interculturalidad dentro de mi casa. No estaba viviendo ceremonias mapuche ni nada de eso. Yo no viví eso de ceremonia, que el guillatún y todas esas cosas, las rogativas, no, yo no lo viví. Yo viví de otra manera, mi mamá yo creo que no tenía idea. Algunas palabras las rescaté desde niña. Y yo creo que mi mamá no tiene idea. Ahora yo le digo, mamá, esa era una palabra mapuche que usted usaba cuando estaba contenta. Era raro verla contenta, feliz. Era raro verla reír, porque siempre estaba enojada y amargada. Entonces para mí le tenía terror. Entonces cuando mi mamá decía, pochencho, está bien, mi mamá está contenta, qué bueno. No nos va a pegar, no me va a pegar hoy día, no me va a retar. Yo le tenía terror. Entonces no me apegaba ya pochencho, porque era una palabra de amor. Ya. Poyen es palabra de amor en mapudungú. O cuando decía cochocoy, o cuando decía que melene. ¿Qué significaba? Que bien, estoy bien. Mi mamá está contenta, dijo. Esa parte vivimos de la interculturalidad, no otra. Sería adornar algo ajeno, sería mentir, crear como hacen muchos hermanos mapuche que están inventando esa historia y todo para ganar proyectos y todo. No fue así mi vida, fue otra, para la gloria de Dios. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para seguir en este relato. Vamos a conocer en esta segunda etapa la otra parte, la escritora, la creadora, la persona que nos entrega acá en la ciudad de Valparaíso y en otros lugares de Chile este testimonio y sus obras. En esta segunda parte con María Cecilia Nahuelquín. Chaltumán.